Muy buenos días a todos. Tal como indicó Francisco, vamos a dar inicio a la presentación de las mejoras SAP Business One 9.2. Es importante mencionar que estas mejoras están de acuerdo a la versión anterior, que es la 9.1. Eso quiere decir que si ustedes están en su servidor con una versión 8, 8.1, 8.2, existen mejoras en cada una de las versiones que se tienen, ¿no? En este caso son la 9.2 versus la 9.1. Para dar una breve introducción o inicio de lo que es el objetivo y los rasgos generales de la versión 9.2, el objetivo principal es poder conectarse desde donde sea y desde en cualquier momento, ¿no? Dentro de los mayores beneficios que trae esta última versión 9.2, tenemos lo que es el acceso web, que es, el objetivo es conectarse desde donde sea, y lograr un menor costo de administración en cuanto a la información y datos que se tienen dentro de la base de datos, ¿no? También tener una mejor adaptación a la nube, que es el logro que se hace a través del acceso a web, y existe una mayor diferenciación de lo que es tener una base de datos o un servidor HANA versus un servidor con SQL, ¿no? También a ampliar y evolucionar los procesos que se tienen dentro de SAP y tener un proceso más simple en base a una nueva versión, ¿no? Eso es en cuanto a los procesos generales o funcionalidades generales que tiene como objetivo la versión 9.2. Dentro de la agenda de lo que vamos a ver en esta presentación de 9.2, esta se va a ver a través de distintas áreas. Vamos a ver las mejoras que existen dentro de lo que de la administración del sistema, dentro de la gestión de finanzas. Existe un nuevo módulo dentro de proyectos, las mejoras en los documentos de marketing relacionados a ventas, compras y servicios, la diferenciación y mejoras que existe dentro de Business Intelligence, que está reflejado especialmente para HANA. También vamos a revisar las mejoras dentro del módulo de inventario, producción y MRP, y finalizar con la administración de sistema, las mejoras en cuanto a la instalación que se tienen dentro o actualización dentro de SAP, y finalmente la plataforma y extensibilidad que está relacionado al acceso web y las factibilidades que te da con esta última conexión y versión. ¿Ya? Iniciando con la agenda, vamos a entrar a lo que es el módulo de la administración. Una de las primeras mejoras es la extensión en el largo de los campos. Esto está relacionado al código de artículo o número de artículo, al número de catálogo, número de recurso y código de usuario. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, antes en la versión 9.1 nosotros teníamos una cantidad máxima de 20 caracteres para este tipo de codificación de los datos maestros de artículo, catálogo y recursos. Ahora, con esta nueva versión, podemos manejar una nomenclatura más sofisticada y teniendo una distinción de los atributos dentro de los artículos, por ejemplo, tamaño, color, alto y ancho, ¿no? De igual forma, para el código de usuario se tiene una extensión a 25 caracteres para tener un código más definido y relacionado con nuestros usuarios.
Otra de las mejoras está relacionada más con el manejo de la información dentro de SAP. Anteriormente existía un propietario dentro de los documentos de marketing, donde nosotros podíamos, en base a este propietario que está relacionado a los usuarios en SAP, poder visualizar los documentos en forma personal, ¿no? Ahora el propietario, lo vamos a mostrar en un ejemplo de igual forma, está relacionado también con el dato maestro del socio de negocio. ¿Esto a qué nos ayuda? ¿Cuáles son los beneficios de tenerlo dentro del socio de negocio? Que yo como usuario podría restringir la visualización de los datos maestros de un socio de negocio en base al equipo, en base al equipo de usuario que sea o al equipo de sociedad que sea. Esto lo vamos a ver de forma práctica. Me voy a conectar a un servidor que tenemos remoto. Para que se entienda más cuál es este beneficio del propietario. Yo en este momento me estoy conectando con el usuario manager y dentro del usuario manager yo lo tengo relacionado a uno de mis empleados. En este caso, el empleado es Juan Rodríguez. ¿Ya? Este usuario o este empleado que está relacionado a mi usuario manager, si yo me voy al dato maestro de uno de los socios de negocio, el campo adicional que ahora se puede utilizar se llama propietario, ¿no? Yo tengo relacionado algunos socios de negocio vinculados a este empleado que se llama Juan Rodríguez y por ende estaría relacionado a mi usuario manager. Al yo relacionarlo, podría tener solamente acceso como empleado a sus datos del socio de negocio, ya sea o si se conectara otro usuario a SAP, ahora me voy a conectar con otro usuario, no podría ver los datos maestros de este y tampoco podría ver los documentos relacionados a este proveedor. Si revisamos las autorizaciones dentro de los propietarios, me voy a ir a gestión, inicialización del sistema, autorizaciones, propietario de datos y autorizaciones de propietario de datos. Fíjense que yo tengo en esta base de datos 3 empleados. Juan Rodríguez, que tiene un acceso completo. Carlos Fernández, que no tiene acceso a ninguno, por ejemplo, de los pares, del gerente, del subordinado, del departamento, de la sucursal o del equipo. Y Carla Villegas, que sí está relacionada como solo lectura a un par o de su mismo cargo, ¿no? Fíjense, yo me voy a conectar con el usuario de Carla Villegas. Vamos a revisar. Carla Villegas está relacionada al usuario Atorras. Yo tengo aquí otro SAP abierto con ese usuario. Si yo intento buscar, voy a volver al manager, si yo intento buscar a este proveedor que está vinculado como propietario a Juan Rodríguez, el sistema me va a decir que no existen registros coincidentes. Eso quiere decir que en este caso, este empleado no tiene acceso a ver los datos maestros del socio de negocio propietario del empleado Juan Rodríguez, ¿no? Por ende, tampoco puedo ver los documentos relacionados a este proveedor o a este socio de negocio. Pero sí podría ver
los datos maestros de socio de negocio, ya sea que yo sea propietario, que el usuario Alex Torres sea propietario, o que un usuario a su par también sea propietario, ¿no? Entonces nos ayuda a tener una restricción más de los datos maestros y de los documentos de marketing en cuanto a la visualización en SAP, ¿no? Esa es una de las mejoras que se tiene de esta versión. Dentro de lo que es propietario también podemos nosotros compartir que el empleado directamente tenga acceso a todo sin importar los propietarios. Yo podría decir que Carla Villegas tenga acceso a toda la sociedad. Eso es algo adicional. Antes solamente se tenía de acuerdo al equipo de los empleados, de acuerdo a la sucursal, al departamento, al subordinado, al gerente y a la par. Ahora en la versión 9.2 tengo la opción de darle directamente acceso a todo, ¿no? Que es toda la sociedad. También podría restringir algunos documentos o hacerle una restricción a algunos de los documentos de SAP, ya sea actividades dentro del socio de negocio o algún reporte en específico de estos socios de negocio, ¿no? Los beneficios de esto es una autorización y seguridad adicional, mayor facilidad de uso y proteger la información de la empresa dentro de los empleados en SAP, ¿no? Otro de los beneficios está relacionado al servicio Job Service. En primera instancia, este servicio está ya vinculado a lo que es el SLD, que es el administrador, por así decirlo, de todos los servicios que corren dentro de SAP sin la necesidad que el cliente de SAP esté abierto. ¿Qué quiere decir? Antes, si yo generaba una alerta o una alarma en SAP y esta se enviaba por correo, yo necesitaba que algún SAP esté abierto, el cliente SAP está abierto. Al tener este servicio fuera de SAP y tenerlo dentro de lo que es el SLD, estas alertas pueden seguir funcionando en distintos horarios y pueden seguir llegando al correo sin necesidad de conectarse a SAP. El beneficio de esto es la habilidad de recibir alertas en cualquier momento, ¿no? Siguiendo con las mejoras de la administración en general, tenemos lo que se llama el mapa de relaciones dentro de los recursos humanos. Esto lo podemos ver más en la práctica. Voy a volver a la conexión que tenía. Si bien nosotros tenemos el módulo de recursos humanos como información, nosotros podríamos tener todos los empleados dentro de este módulo y generar un organigrama de este. Si se fijan aquí, yo tengo a Juan Rodríguez, que tiene la posición de gerente, está en el departamento general de la sucursal principal, y hay un campo que dice si hay alguien que esté superior a esta persona. En este caso, si lo dejo en blancos, quiere decir que esta es la persona con mayor cargo en la empresa. Si nos vamos al empleado que se llama Carla Villegas, fíjense que su superior, que se le pone como gerente, es Juan Rodríguez. Ella está en un departamento diferente, que es ventas, tiene la posición de gerente de ventas y obviamente sí está en la misma sucursal. Finalmente tenemos otro empleado que es Carlos Fernández, que tiene de igual forma al gerente Juan Rodríguez, misma sucursal, otro departamento, otra posición y obviamente enlazado a otro usuario, ¿no? También podría aquí darle si es miembro de algún equipo o algún rol en específico. Al tener esta información actualizada en SAP, yo podría irme a
al dato maestro del empleado, hacer clic derecho, mapa de relaciones. Perdón, estoy conectado con el usuario, voy a conectarme con el usuario manager, aquí. Entonces estamos dentro de Juan Rodríguez, voy a hacer clic derecho, mapa de relaciones. Lo primero que me está diciendo que Juan Rodríguez tiene dos personas como subordinados, que es el gerente de ventas y el gerente de compras. Esta es una visualización que se llama la visualización jerárquica. Si yo quisiera cambiar el tipo de visualización, podría ponerla como un gráfico organizativo, donde ya nos muestra el gerente y los dos gerentes de ventas. O también podría ver de la persona a la cual le hice clic derecho cuál es su equipo y cuáles son sus roles, ¿no? Por un lado, él es equipo de Exis y el rol que es el de gerente general, ¿no? Estas son visualizaciones o mapas de relaciones del organigrama de la empresa, donde nosotros podemos actualizar la información y utilizarla dentro de esta, ¿no? Esa es una de las mejoras de lo que es el mapa de relaciones. Los beneficios es una facilidad de visualización en relación de lo que son los recursos humanos y proporciona una visión de los empleados, equipos, posiciones y un organigrama de la empresa. Alguna de las otras mejoras que también cabe destacar de lo que es en la administración son, en primer punto, los circuitos de autorización. Dentro de la versión 9.2, nosotros, si tuviéramos un circuito de autorización, por decir, en una orden de compra, que no sea mayor a un millón, es decir, a partir de 1.000.000 entra un circuito de autorización. A partir de la nueva versión, los circuitos de autorización igual funcionan al actualizar el documento. Si yo hago algún cambio en el documento, este puede volver a entrar al circuito de autorización o puede estar dentro de un nuevo circuito de autorización. En las versiones anteriores, solo entraba al circuito de autorización al crear el documento. Vamos a hacer un ejemplo igual de esto, para que se entienda. Yo tengo aquí una autorización de las órdenes de compra para el usuario manager, donde el autorizador, en este caso para el ejemplo voy a dar el mismo usuario manager. La condición va a ser que el total del documento tiene que ser mayor, entra al circuito de autorización cuando es mayor a 500.000. Si se fijan, dentro de los circuitos de autorización, aquí hay una opción adicional que se llama activo al actualizar documentos, ¿no? Yo al marcar esto, quiere decir que cada vez que actualice una orden de compra, va a verificar que se cumple esta condición y si se cumple, va a entrar al circuito de autorización. Creamos. Orden de compra. Ahí está, perdón. A 1.000.000 dijimos, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ir a una orden de compra. Y, por ejemplo, vamos a crear una orden de compra por un monto menor a 1.000.000. Vamos a crearla del tipo servicio. Prueba. Vamos a darle una cuenta de gasto, gastos generales, y le vamos a poner 500.000. En este caso no se va a cumplir el circuito de autorización
no necesita un circuito de autorización y me va a dejar crear la orden de compra directamente. Si la persona ingresa de nuevo la orden de compra y modifica este monto, por ejemplo, le voy a poner 1.500.000. A partir de esta versión, al intentar actualizar, el circuito de autorización se dispara ya que la condición era mayor a 1.000.000, ¿no? Entonces, esto ya entra en el proceso de autorización que ya todos conocemos, ¿no? En versiones anteriores, solamente entraba el circuito de autorización al crear el documento. Otro de las mejoras dentro de administración está el importar desde Excel. A partir de esta versión ya podemos hacer una importación de listas de precios y de números catálogos de socios de negocios comerciales. Y esto utilizando la funcionalidad de SAP y una plantilla en Excel, ¿no? También tenemos la mejora en si ustedes en el momento de implementar el sistema tenían antes un sistema que al presionar el Enter, lo que hacía era ir de una columna a otra. Nosotros podemos hacer que el Enter haga el mismo proceso. En versiones anteriores, al presionar Enter, este ejecutaba el crear o el actualizar dependiendo en el documento que esté. Yo puedo desactivar esa opción y puedo decirle que el Enter lo que va a hacer es pasar de una columna a otra, ¿no? Si vemos en SAP, esta opción está dentro de las parametrizaciones generales. Y tal como indico, utilice la tecla intro del teclado numérico como tecla de tabulación. Y si quiero también es desactivar que la tecla enter no genere la opción agregar, actualizar o OK, ¿no? También me da la opción que la tecla punto del teclado numérico se utilice como separador de la ficha visualizar, ¿no? Estas opciones, como indica, son en realidad opcionales de acuerdo al mejor proceso o funcionalidad en la empresa, ¿no? El mecanismo de licencias ahora es más, dentro del inicio de sesión tiene un mayor detalle, ya que impide que los usuarios inicien sesión en la misma empresa con el mismo código de usuario si es que nosotros nos conectamos desde un explorador, ¿no? Entonces ya hay un mayor control dentro o restricción dentro de la conexión de un usuario en SAP. Antes yo podía conectarme en la misma sociedad o en diferentes sociedades con el usuario y tener dos estaciones abiertas, ¿no? A partir de ahora, si me conecto por el explorador web, por ejemplo, me va a aparecer un mensaje de que de que hay una persona ya conectada en el cliente por Windows, ¿no? Tiene un mayor control y lo que va a hacer aquí es bloqueará al otro usuario utilizando su misma cuenta de usuario. Es también importante mencionar que el servidor de licencias está basado en lo que es el HTTPS y está totalmente integrado al SLD, que como indicamos, el SLD es nuestro administrador de servicios de SAP. No se necesita ningún archivo adicional en servidores adicionales para admitir un entorno de alta disponibilidad, ¿no? Eso vendría a ser lo que es la administración. Pasemos ahora a las mejoras que viene dentro del módulo de finanzas. Dentro de finanzas,
lo primero que tenemos son mejoras relacionadas a los reportes de IFRS, ¿no? Esto debido a que tenemos tres mejoras particulares. Uno, dentro del plan de cuentas, antiguamente podían existir hasta 5 niveles. A partir de ahora existe un aumento de hasta 10 niveles. Y donde cualquiera de estos niveles pueden ser cuentas activas o posteables, ¿no? La otra mejora es que en el plan de cuentas también podemos cambiar el nombre de los cajones. Antiguamente solamente podríamos cambiar el nombre de las cuentas y no así de los cajones. Esto se va a modificar para todos los informes y va a estar relacionado directamente al plan de cuentas, ¿no? Finalmente, otra de las mejoras es que dentro de las entregas de lo que son ventas, podríamos utilizar una cuenta que la cual no me lleva directamente el costo del artículo. Antiguamente, cuando yo hacía una entrega de ventas, esta hacía un movimiento contable de existencias contra la cuenta costo de ventas. Y posteriormente la factura generaba la deuda del cliente. Ahora existe una opción que indica utilizar una cuenta de mercancías enviadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de hacer la entrega no me va a rebajar el costo de ventas, no va a utilizar el costo de ventas y va a utilizar una cuenta transitoria hasta que no lo facture. Esto puede, como ejemplo, podría servir para las automotrices. Por ejemplo, si yo tengo un auto que estoy entregando, pero lo tengo en consignación, en el momento que lo facture, recién este va a estar implicado o va a estar rebajando la cuenta costo de ventas. Otra de las mejoras dentro de los asientos contables o dentro de que es finanzas, que podríamos habilitar la opción de que la contabilidad está relacionada con cada línea de nuestro documento de marketing. Y no así SAP lo que hacía antiguamente es agrupar en el asiento contable las cuentas de nuestros artículos. ¿Esto qué beneficio tiene? Que exista una referencia más detallada entre el documento y el asiento contable, que los reportes de contabilidad también sean más detallados y que haya una comprobación de la auditoría fiscal versus la contabilidad más detallado. Esto lo vamos a ver en un ejemplo. Me voy a ir a SAP. Esta opción cabe destacar que es opcional de activarla. La opción se encuentra dentro de gestión, inicialización del sistema, parametrizaciones de documento. Y aquí dice dividir contabilidad de asiento contable por líneas de documentos. Yo tengo la opción de dejarlo como funciona actualmente el SAP, que es sin partición. Y ahora, en la versión 9.2, puedo indicarle que directamente en el asiento contable me muestre por cada línea la contabilidad, o puedo decirle que solamente en la vista preliminar del asiento me muestre la separación de las líneas y la contabilidad. Vamos a hacer la segunda opción primero, de partir solo en la vista previa del asiento contable. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, esto ocurre para todos los documentos que generan asientos contables, documentos de marketing. Si yo, por ejemplo, me voy a una factura, ingreso al proveedor y aquí voy a seleccionar 3 artículos. Al yo tener marcado partir solo en vista preliminar, lo que va a hacer
al ver el asiento contable de esta factura de proveedores, perdón, me falta la fecha, al ver la vista preliminar, fíjense que el asiento contable como vista preliminar me genera una línea por cada artículo, una línea de IVA y una línea de existencias. Como yo marqué aquí solo en la vista preliminar, quiere decir que cuando yo genere la factura y revise el asiento contable de mi factura, ya no lo va a repartir, sino directamente lo va a hacer como lo hace actualmente en SAP, de agrupar la cuenta de existencias y agrupar la cuenta de impuestos. Vamos a irnos a la tercera opción, que es partir directamente. Vamos a generar la misma factura con los mismos 3 artículos. Vamos a hacer la vista preliminar, que ahí ya me la está repartiendo, cada línea está generándose por cada artículo. Y de igual forma, cuando genere la factura, si revisamos el asiento contable va a quedar repartido por cada línea, ¿no? Esta es una opción que se puede utilizar dentro de SAP de acuerdo al proceso que tenga la empresa y al beneficio que podría darle de tener repartidas las líneas por cada artículo, ¿no? Ya la contabilidad vendría a ser más detallada. También es importante mencionar que aquí en el asiento contable yo puedo saber específicamente de qué línea de mi documento viene la cuenta, ¿no? Por ejemplo, este IVA, yo sé que viene del artículo de la primera línea, 0, que es el A0001, y así sucesivamente, ¿no? Puedo determinar cuál es la línea base de la cual generó mi asiento contable cada cuenta, ¿no? Esto es opcional y puede ser utilizado en base al mejor beneficio que pueda darle en la empresa. Otra de las mejoras relacionadas a lo que es finanzas está relacionado a lo que son los activos fijos. Ahora se activó una opción que se llama artículo virtual y ejecutar número de serie. Esto lo vamos a ver en la práctica. Vamos a irnos a SAP. ¿A qué se refiere el artículo virtual? Se refiere a que yo cuando genere un artículo, por así decirlo, si en la empresa sus activos fijos son las sillas y necesitan manejar, o los computadores necesitan manejar un código de activo fijo por cada computador, y cuando realizan la compra están ingresando 10 computadores. Antiguamente lo que teníamos que hacer era crear 10 códigos de activo fijo y recién hacer la compra de estos 10 computadores. Ahora podríamos generar solamente un código de ejemplo, por así decirlo. Lo que sí es importante que la codificación sea automática. Aquí vamos a poner computador. Vamos a indicar que sea un artículo virtual. Le vamos a poner la clase de activo fijo, que en este caso solamente tengo una, le voy a poner maquinaria. Le vamos a dejar la vida útil. Y también le vamos a poner la opción de ejecutar números de serie para que también guarde el número de serie de cada uno de mis equipos. Al yo haber generado este código o este dato maestro de activo fijo, lo que va a hacer SAP es utilizar este dato maestro como base, como modelo. Entonces voy a irme a la compra,
voy a generar una factura de proveedores. Vamos a indicar el proveedor. Vamos a utilizar el código que acabo de crear. Computador. Y le voy a dar aquí yo una cantidad. Vamos a decir que llegaron 5 computadores. Y le vamos a poner un precio de 800,000. Entonces, en vez de que yo esté generando 5 códigos, creando 5 datos maestros de activo fijo, lo que va a hacer SAP al crear mi factura de proveedor, me va a pedir que el número total de número de serie, me va a pedir generar el número de serie por los 5 computadores que me están ingresando. Entonces yo tengo que hacer clic derecho aquí y me aparece la opción que dice número de serie de activo. Aquí vamos a, obviamente, digitar en realidad el número de serie de los 5 computadores. Nos vamos a inventar ahora computador 001, 2, 3, 4 y 5, que este va a ser el número de serie. Y ahora sí, cuando cree, SAP automáticamente, tomando como base mi artículo virtual 9, va a generar, si se fijan, me voy a ir a la contabilidad. Primero va a generar el asiento contable por el total. Y automáticamente cuando haga la capitalización, que es el siguiente asiento contable, me generó 5 códigos de activo fijo, obviamente aumentando el número de código que tenía de mi base, que era el 9. Fíjense que se generó el 10, 11, 12, 13 y 14. SAP me generó los datos maestros del activo fijo. ¿Y dónde puso la serie? Si yo me voy al activo fijo, fíjense que donde dice número de serie, me aparece el C0001 del activo fijo 11, el C002 y así sucesivamente. Y el número 9, en realidad solamente lo utilizó para generar los otros 5 computadores. Entonces, cada vez que me lleguen los mismos computadores, cada vez que haga la compra, puedo volver a utilizar este código y SAP me va a generar, de acuerdo al código que corresponda, los datos maestros del activo fijo, ¿no? Con la serie que corresponda. La diferencia de que yo no marque, cuando marca artículo virtual y no marque número de serie, la única diferencia es que no me va a exigir en la factura dar un número de serie, sino directamente me va a generar los 5 códigos, pero sin un número de serie relacionado, ¿no? Entonces esta es la nueva funcionalidad de artículo virtual dentro de lo que es activos fijos. Como beneficios, obviamente tenemos un procesamiento rápido de grandes cantidades de activos fijos que compartan obviamente las mismas propiedades de mi activo fijo principal, ¿no? Eso es relacionado a lo que son los activos fijos. Otra de las mejoras está relacionada a los cheques para el pago. Antiguamente, siempre, cada vez que nosotros generábamos un cheque, teníamos la opción de generar un cheque y que éste genere un asiento contable o que directamente genere un cheque como documento sin generar ninguna contabilidad. Este cheque de crear registro en el diario, yo tenía acceso a generar cheques, podía deshabilitarlo o habilitarlo sin ninguna restricción. A partir de esta versión ya existe una autorización donde si yo le quito al usuario la opción de desmarcar, por ejemplo, el crear registro en el diario, ya el usuario no va a poder generar más cheques sin generar una contabilidad, ¿no? Esto es una autorización que se agregó en SAP para un mejor control de los cheques de pago. Al crear comprobaciones de pago manualmente, se activa automáticamente el campo crear
de la entrada del diario, ¿no? Solo los usuarios autorizados pueden tener la opción de poder desmarcar este cheque y generar cheques sin generar un asiento contable. Los beneficios, obviamente, es evitar el fraude en relación al uso indebido de los cheques que se tienen en la empresa y tener un mayor control sobre las autorizaciones del usuario para crear o imprimir o actualizar el diseño de un cheque. Otros de los beneficios que también cabe destacar dentro de lo que son las finanzas es que ya podemos entrelazar lo que se llama cheques de terceros. Ahora uno puede seleccionar un cheque de tercero endosable en un pago saliente como medio de pago en lugar de endosar el cheque mediante la creación de un asiento manual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo genere un pago recibido con un cheque, yo podría, en el momento de hacer el pago efectuado, enlazar ese cheque como un cheque a tercero y endosarlo directamente a ese pago efectuado, ¿no? Esa es una propiedad que se encuentra dentro del socio de negocio. Vamos a cerrar estas ventanas. Si yo me voy al proveedor, para que se active esta opción, necesito que diga este socio de negocio acepte cheques endosados. Que en realidad son cheques que yo he recibido por parte de un cliente y lo estoy utilizando como medio de pago para mi proveedor, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a generar un pago recibido de un cliente que me esté pagando alguna de mis facturas, ¿no? Por 1.742.000. Entonces, yo aquí le voy a poner endoso, sí, y voy a generar, perdón, me está exigiendo la cuenta, documentos por cobrar de mi cheque. Un minuto, por favor. Me falta aquí una determinación. ¿Aló, Patín? Ahora sí. Entonces, luego de que he recibido el cheque, Vale, ya. vamos a irnos al cheque, que es el cheque número 1 por el 1.742.000. Cuando yo vaya a ejecutar el pago efectuado a mi proveedor, ¿Patín? vamos a poner aquí un No proveedor responde todavía. que tenga habilitada la No opción que responde. dijimos en condiciones de pago, que este proveedor o este socio de negocio acepta cheques endosados. Ok. Vamos a actualizar. Y vamos a hacerle un pago efectuado, por ejemplo, por 2 millones. Yo el pago lo puedo hacer a través de un cheque y aquí tengo la opción de endosar. Ni bien yo marque esta opción, que está vinculada obviamente a la propiedad que le puse al proveedor, me va a aparecer que pueda seleccionar los cheques que he recibido o que tengo en cartera, ¿no?
Entonces aquí me aparece el cheque número 1 que acabo de crear, lo selecciono y inmediatamente ya puedo utilizarlo como parte de pago por el 1.742.000 y obviamente el saldo restante lo podría hacer por algún otro medio de pago, que en este caso es el efectivo. Ok, y de esta forma SAP automáticamente me ha enlazado, si vemos el asiento contable, ha enlazado el cheque recibido y ha realizado el pago efectuado a mi proveedor, ¿no? Eso es lo que es cheques de terceros. Finalmente, tenemos lo que es esquema de contabilización para fabricación o también para producción, por así decirlo. En SAP se habilitó una nueva opción de poder generar contabilidad. Antes era la contabilidad con cuentas de balance solamente, que eso es el funcionamiento normal de SAP hasta la versión 9.1. Y en la versión 9.2 podríamos habilitar la contabilidad con cuentas de balance y cuenta de pérdidas y ganancias. ¿A qué se refiere esto? Vámonos a SAP. Esto obviamente igual es opcional. Si yo deseo habilitar esto, me voy a gestión, inicialización del sistema, parametrizaciones de documento, me voy a por documento y me voy a orden de fabricación. Esta opción es una opción nueva de la 9.2 y me dice que ahora la contabilidad, además de utilizar las cuentas de balance, también puede esta reflejarla en lo que son las cuentas de pérdidas y ganancias. Con esta opción lo que puedo hacer es que yo al generar una emisión de producción o un recibo de producción, vámonos a una orden de fabricación. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo un documento generado. Cuando yo reciba o utilice o consuma los productos que tienen mi orden de fabricación, vámonos a ir al asiento contable de este consumo. Fíjense que la contabilidad me la está reflejando en dos cuentas de resultado adicionales que están parametrizadas, ¿no? Antiguamente yo utilizaba solamente la cuenta de existencias versus la cuenta mercadero en proceso o una cuenta WIP en realidad, una cuenta de proceso. Ahora, dentro de la parametrización, en este caso la parametrización la tengo por almacén, se dio o existe dos conceptos más que se llama cuentas de pérdidas y ganancias de compensación WIP y cuentas de pérdidas y ganancias de compensación de stock. Lo que hace esto es reflejar los movimientos de existencia y proceso en mis cuentas de resultado. Esto se revierte cuando yo haga el recibo de producción. Si me voy al recibo de producción, en este caso, vamos a ir a la orden de fabricación. Fíjense que primero hice la emisión para producción y luego hice el recibo. Si me voy al asiento contable, de igual forma, me reflejó en mis cuentas de resultado que tengo parametrizada lo que es el movimiento de mercadería en proceso contra existencias, ¿no? Entonces, el objetivo de utilizar esta opción es que mi estado de resultados yo pueda ver los movimientos que están en proceso. Ese es el objetivo de esta nueva funcionalidad de producción. Pasando al último punto o puntos de mejoras dentro de lo que son finanzas, tenemos los saldos iniciales de socios de negocio, que esto en realidad está relacionado cuando se hace la implementación, que ahora puede uno definir la cuenta de control del socio de negocio para contabilizar las transacciones de saldos iniciales con cada socio, ¿no?
yo podría tener una cuenta de control distinta en cada uno de mis socios de negocio relacionado a los saldos iniciales. Y la otra funcionalidad que está solo presente para lo que es SAP HANA, por eso está aquí el logo de SAP HANA, son las reconciliaciones externas, que ya existe una opción de que el proceso de reconciliación sea más veloz de lo que podría ser con la versión SQL. Esto debido a que, si nos vamos a SAP, en el momento que yo realice mi reconciliación, si me voy a gestión de bancos, extractos bancarios y reconciliación, cuando yo realice mi reconciliación automática, tengo la opción, como indicaba esto solo para SAP HANA, de ocultar el proceso de reconciliación. Para las personas que han utilizado esta funcionalidad, cuando yo ejecutaba el proceso automático, en el momento de reconciliar, SAP me mostraba en una ventana la reconciliación que se iba realizando de las transacciones de SAP versus la cartola. Yo al ocultar este proceso, directamente SAP me muestra una barra de proceso y el proceso ya es más veloz de lo que era en SQL, ¿no?